Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con el estreno de la serie Viva la Vida, presentándote el capítulo Viva la Resiliencia, donde Catherine Araya y María Eugenia Rojas, amigas de nuestra casa, junto a la historiadora Nancy Nichols, nos invitan a reflexionar sobre cómo el ser humano logra convertirse en un ser resiliente. ¿Es posible aprender de la experiencia de otros? ¿Y cómo podemos resistir los momentos difíciles? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola queridos amigos que están viéndonos y escuchándonos, algunos tal vez por primera vez, otros a lo mejor ya nos acompañan desde más tiempo. Bienvenidos a este nuevo programa de tarde. El día de hoy comenzamos con una nueva serie porque todos los meses estamos renovando temporadas y estamos tocando temas distintos. El día de hoy el programa se llama Viva la Vida y estamos muy contentos de que estén acá con nosotros. Nos acompaña una amiga de la casa y también una invitada. Les voy a dar acá el pase para que se presenten y ustedes también los puedan conocer. Hola, mi nombre es María Eugenia Rojas, más conocida como Piti, y feliz de estar acá y estar con nuestra súper estrella invitada, que le doy el pase también, aquí, ahora. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy Nichols, soy historiadora, trabajo en la Universidad Católica y bueno, estoy feliz de poder conversar con ustedes. Me alegro mucho que estés acá con nosotros. Si no me equivoco, es primera vez que estás acá, ¿cierto? Con nosotros en este programa. Sí, es primera vez. Estamos muy contentos de tenerte acá. Y bueno, quiero conversar un poco sobre qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre la resiliencia. En este episodio nosotros buscamos conversar acerca de cómo el ser humano logra convertirse en una persona resiliente, en transformar momentos de dificultad, de angustia, de crisis, experiencias que a veces pasamos nosotros en la vida, pero estas experiencias nos pueden fortalecer y sacar lo mejor de uno. Y para eso está con nosotros Nancy al día de hoy, que ella nos va a guiar más o menos, nos va a poder hablar un poco sobre lo que es este tema de la resiliencia. Y bueno, Nancy, aquí con María Eugenia te vamos a hacer unas preguntas y poder conversar sobre todo lo que es este tema. Perfecto. Aquí vamos a comenzar. Históricamente, Nancy, ¿podrías contarnos de 2 o 3 ejemplos de sociedades pasadas o dentro de la historia que tuvieron que lidiar con una situación de crisis y que salieron adelante? Sí, bueno, en primer lugar, yo lo que puedo hablarles de resiliencia viene precisamente de este estudio de sociedades, ¿no?, a lo largo de la historia, porque no soy experta en psicología ni específicamente en ese tema, pero sí podría contarles, mi área más de expertise es sociedades contemporáneas, la historia del tiempo presente, y porque he indagado en los testimonios de sobrevivientes del Holocausto, me he metido un poco más en el tema de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces pienso que ahí hay un periodo, un contexto, ¿no?, de mucha adversidad, que además la guerra comenzó el año 39, terminó el 45, o sea, varios años en que todos los países involucrados, ¿no?, sobre todo en Europa, vivieron momentos de mucha incertidumbre y dificultad. Y no estoy hablando solamente de la gente, de los hombres que constituyeron las tropas que van a la guerra, sino también de la sociedad civil, porque por un lado muchos países fueron siendo ocupados, ¿no?,
por el ejército nazi que los iba conquistando, que los controlaba y que imponía todas sus reglas y su autoridad. Y por otro lado, en países como Inglaterra, que nunca fueron conquistados o ocupados por los nazis, se vivieron muchas restricciones. Entonces, imagínense, por ejemplo, cómo era vivir en una ciudad que por meses fue bombardeada constantemente. En Londres, por ejemplo, hubo muchas pérdidas humanas por estos bombardeos relámpagos que se llamaban. Se llevó a una gran cantidad de niños fuera de la ciudad, los sacaron de sus hogares para llevarlos a lugares donde pudieran estar más seguros, en el campo. Por otro lado, había mucha restricción de los productos más básicos, ¿no? De alimentos, pero también vestuario. Había apagones constantes, sonaban sirenas, si es que habían bombardeos, la gente tenía que irse a refugios subterráneos. Y eso todo en un contexto, por ejemplo, para las mujeres o los más jóvenes, los niños que no fueron a la guerra, de no saber, de la incertidumbre de qué iba a pasar con sus seres, con sus hombres queridos, ¿no? Seres queridos que estaban en los frentes de guerra. Uh-huh. Y también con la incertidumbre de que si la guerra se ganaba o no se ganaba, ¿no? Claro. Y frente a esto uno dice, bueno, ¿cómo actuó la sociedad civil? En el caso de Inglaterra, que yo les contaba, hubo una serie de iniciativas que se tomaron desde el Estado, de un gobierno muy certero, que manejó muy bien las cosas, con Churchill a la cabeza, y se tomaron una serie de medidas que, por ejemplo, incentivaban a la población a no desperdiciar nada, ¿no? A plantar, ¿no? Sus propias verduras en la casa, incluso los que vivían en edificios, en terrenos comunitarios, para poder aportar a la mesa familiar, ¿no? En momentos que había escasez de comida y que además habían racionamientos, se podían comprar ciertas cantidades de los productos más necesarios. Se incentivó también a ocupar el vestuario, a reciclar, a remendar, ¿no? No había mucho vestuario tampoco. Se involucró incluso a los niños también con una idea de hacerlos partícipes de esta cruzada de resistencia frente a un enemigo autoritario además, ¿no? Se trata del nazismo, a recolectar pedazos de metales, de papel, harapos, todo servía al esfuerzo de guerra y los niños incluso podían llegar a ganar una medalla si es que así lo hacían. Hay una serie de afiches, yo estuve revisando hace unos días, de cómo el gobierno incentivó a estas acciones, artistas hacían estos afiches. Recuerdo uno en particular que hay una mujer con sus niños en el campo, los niños están contentos, se ve atrás Londres bombardeándose y detrás de la mujer como una suerte de fantasma, un Hitler diciendo que vuelvan, que vuelvan, que vuelvan. Y en el fondo el afiche era para decir, no vuelvas, no saques a tus niños del campo y vuelvas a la ciudad, aunque los bombardeos hayan parado por un tiempo, porque es peligroso, porque puede venir otro. Y bueno, y la sociedad, frente a esta situación sumamente adversa, tuvo que generar resiliencia, ¿no? Sí. Tuvo que arreglárselas, crear nuevas recetas para hacer cundir los alimentos. Las mujeres comenzaron a trabajar, es el momento en que en Europa las mujeres acceden al trabajo porque no quedaba otra, ¿no? Con lo más importante, cuidar lo que en ese tiempo se llamaba la moral, ¿no? Es decir, tener la moral alta, no caer en depresión, en angustias, en ansiedades, a través de todas estas acciones para salir adelante. Entonces, ese yo creo que es un ejemplo interesante. Y otro, si hay tiempo, no sé, ustedes me dicen. Sí, adelante, por favor. Otro tiene que ver más con nuestra historia reciente y ocurre en un campamento de prisioneros, el campamento de Chacabuco, en el norte de Chile, que tras el golpe de Estado se llevó a todos los detenidos, ¿no? Que podían haber sido militantes de partidos de la Unidad Popular, pero otros líderes que eran de carácter social, ¿no? Llegó a haber en un momento 1.200 detenidos ahí, todos hombres,
que algunos habían pasado por experiencias ya muy traumáticas en el Estadio Nacional o en el Estadio Chile de tortura, llegan a este campamento, no se les acusa por nada, entonces están en la incertidumbre total, sin saber qué les iba a deparar el futuro, y por supuesto es una situación muy adversa. Y en un momento determinado, dos de ellos, ¿no? Hay testimonios de estas personas ahora en la actualidad, dicen, teníamos que hacer algo para combatir lo que se llamaba el caldo de cabeza. El caldo de cabeza, en la jerga de los presos comunes, es cuando te empiezas a a pensar cosas negativas, ¿no? A darle vuelta a pensamientos muy negativos. Y ellos adoptaron esta jerga y decían el caldo de cabeza en el campamento podía llegar a ser algo peligroso. Y entonces a dos se les ocurre, vamos a hacer algo. Cuando nos entreguen las cartas, ¿no? Que era, parece que a la hora de la cena o el almuerzo, vamos a pedir que se nos autorice a nosotros entregarlas, nos vamos a parar sobre unos asientos, no sé, y vamos a contar un par de chistes. Los autorizaron a hacerlo, así lo hicieron, y fue tan exitoso que esto se transformó en algo mucho mayor, en verdaderos espectáculos, ¿no? En que había escenografía, en que había actores, en que había iluminadores, ¿no? Gente que se encargaba de escribir los libretos. Hay que decir que en este campamento, si bien estaban detenidos, prisioneros, hubo situaciones muy, digamos, de tortura psicológica, en fin, tenían libertad de plática y habían ciertas cosas que se podían hacer que en otros lugares no. Entonces los autorizaron a hacer esto. Y los prisioneros esperaban cada domingo. Hay testimonios que dicen que se arreglaban, se peinaban, se ponían sus mejores pintas para ir a este momento del espectáculo. Y así como esto, hubo gente que se dedicó a escribir, gente que se dedicó a cantar, ¿no? Ángel Parra pasó por ahí, entonces hubo... incluso se grabó una música que se sacó luego clandestinamente, otros tallaron, se hicieron talleres para enseñar a los que querían el tallado, una serie de acciones, muchas de ellas que son expresiones culturales, que estos detenidos, incluso hoy en día sobre todo, las significan como actos de resistencia, pero también de resiliencia, ¿no? Que les permitió pasar por momentos de mucha angustia, de incertidumbre, no saber si iban a volver a ver a sus familiares, no saber qué iba a pasar con ellos, y levantar una vez más la moral y combatir ese caldo de cabeza. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Siempre encontrar lo positivo. En verdad. Y a partir de esas experiencias, Nancy, ¿qué lecciones podemos sacar de esas sociedades pasadas, de esta historia que nos contaste un poquito? Sí, yo creo que el tema de la adversidad es algo que ha acompañado a la humanidad, ¿no? Desde el inicio. Entonces uno podría decir a lo largo de la historia ha habido siempre situaciones de adversidad y paralelamente gente que reacciona frente a esa adversidad, que actúa para, digamos, salir ellos mismos de una situación muy difícil, pero también para ayudar a otros. Y yo creo, digamos, pensando en esta pandemia, que también pandemias ha habido a lo largo de toda la historia, es decir, nos estamos enfrentándonos a algo inédito, algo nuevo. Lo que ocurre es que pareciera que es así, porque en nuestra memoria no estaba presente una pandemia de este tipo, y tal vez nuestros antepasados directos, nuestros padres tampoco, pero no es que no haya existido. Entonces eso es algo... Uno lo puede ver como algo positivo porque no llegamos a esto como desde cero, teniendo que aprender todo. Entonces, pienso que por un lado está ese elemento, y lo otro importante es que la historia muestra que de todas estas pandemias, por muchos estragos que hayan ocasionado, finalmente fueron superadas, ¿no? Terminaron, ¿no? Pasaron, y además en muchos casos provocaron aprendizajes, cuestiones positivas. Entonces yo creo que esa tal vez podría ser una lección más general. Excelente. Y en contraposición un poco, ¿qué desventaja tiene nuestra época actual en razón de ser resilientes? ¿Será que en esta época es más difícil ser resilientes que antes? ¿Nos está costando más?
Sí, yo no sé si nos cueste más, tal vez ahí habría que escuchar los estudios de los psicólogos sociales, no sé, antropólogos, tal vez falta un tiempo también para ver cómo hemos reaccionado como humanidad frente a esta pandemia, pero tal vez si uno pensara qué cosas nos han sido difíciles para ser resilientes, una podría ser que había dentro del imaginario más social, más popular, esta idea de que tanto la ciencia como la tecnología habían llegado a tal nivel que el hombre un poco estaba ya en la cima, es decir, podía controlar una serie de situaciones, ¿no? Y esta pandemia nos ha mostrado con mucha humildad que no es así, ¿no? Que si bien la ciencia y la tecnología han permitido grandes avances, de hecho el ser humano vive muchísimo más gracias a ello que antes, hay muchas enfermedades que sí se han podido controlar muchísimo, pero no controlamos todo, ¿no? Y leyendo, sobre todo al principio de la pandemia, sobre el coronavirus, los epidemiólogos, los entendidos, ¿no? en estas cosas, mostraron que este coronavirus podía ser solo la punta del iceberg, ¿no? Que en la naturaleza hay muchos otros virus de este tipo, que si no se toman medidas pueden causar estragos, ¿no? en la humanidad. Entonces yo creo que tal vez teníamos como los humos, ¿no? por la cabeza frente al ser humano capaz de controlar todo, y la verdad es que no es así. Yo creo que hemos ido aprendiendo de eso. Tal vez otra cosa que pienso que podría ir en contra de la resiliencia es esto de los discursos falsos, ¿no? de esto que no es para tanto, ¿no? que no es una pandemia, no la podemos controlar, en fin, que va desde políticos como Trump hasta, ¿no? grupos de la sociedad civil que argumentando que se están violando sus derechos a la libertad, etcétera, no están dispuestos a cumplir las cuarentenas o las medidas necesarias para que, no sé, la Organización Mundial de la Salud señala son las adecuadas para poder ir frenando la pandemia. Entonces, yo veo eso porque ya lo voy a vincular con la resiliencia, ¿no? Cuando no se reconoce una situación de adversidad puede ser muy peligroso, porque además vivimos en un mundo en que todos los discursos pueden ser difundidos rápidamente a través de los medios de comunicación, de las redes, y sabemos además que estamos bajo el peligro de la poca capacidad crítica. Entonces, ¿qué pasa cuando hay sociedades que no echan a andar esta capacidad crítica y que por lo tanto estos discursos erróneos, ¿no? pueden ser rápidamente digamos, adquiridos y creídos? Entonces, yo creo que para ser resilientes, un paso previo indispensable es reconocer la adversidad. Es decir, estamos frente a una situación compleja, ¿no? en este caso una pandemia, y para hacerle frente, bueno, no hay que aminorarla o endulzarla, hay que decirlo con todas sus palabras. Y en tercer lugar, tal vez pienso que estamos en un momento también como humanidad en que ha triunfado un modelo de sociedad, pero que parte por ser un modelo económico, que es el neoliberal, que es sumamente individualista. Y yo creo que también esta pandemia, si algo ha demostrado, es que las sociedades que han seguido con estados de bienestar fuerte, no sé, un estado que sí se preocupa por el bienestar de todos sus ciudadanos, han podido llevar de mejor manera todas las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Entonces, eso nos plantea de nuevo, bueno, para hacer frente a algo así, para ser resilientes, nos necesitamos unos a otros. Y necesitamos, lejos del modelo del individualismo, el modelo del bien común y de la solidaridad, ¿no? Yo creo que también eso es algo de lo cual podríamos aprender tal vez después de esta pandemia. Sí. ¿Tú piensas que es cierto que en las dificultades surgen nuevas oportunidades y podría ser que en el arte las ideas de emprendimientos sean una forma de resiliencia para esta crisis? Sí, bueno, absolutamente. Con el ejemplo que yo daba al principio se muestra un poco eso, ¿no? Cómo el arte permite como
sobrellevar una situación de mucha dificultad. Boris Cyrulnik acaba de sacar este año un nuevo libro que habla sobre la resiliencia, y el título es más o menos algo así como Escribí soles de noche, resiliencia y literatura, y habla de cómo una serie de escritores, autores de fama mundial en distintos momentos de la historia, han podido a través de la escritura sobrellevar experiencias personales muy traumáticas, no sé, abandono de los padres o pérdida de los padres cuando eran pequeños, haber vivido traumas, algunos, por ejemplo, en los campos de concentración nazi, como Primo Levi, y cómo a través de la escritura, ¿no? Han podido hacer una metamorfosis, ¿no? Él habla de la metamorfosis del sufrimiento, ¿no? Cómo a través de la escritura, del acto de escribir, y no solamente como del acto de escribir en tanto se está comunicando a través de un lenguaje, sino que él dice, es la búsqueda de las palabras, la búsqueda de las imágenes, todo lo que significa la escritura, ¿no? La escritura biográfica o la escritura de otro tipo, lo que produce esta metamorfosis del sufrimiento. Entonces, él muestra en este libro cómo experiencias muy límite, ¿no? Traumáticas, pueden ser de alguna forma superadas a través de las experiencias artísticas, en este caso la escritura. Y yo creo que sí, emprendimientos, ¿no? Una serie de otras expresiones del ser humano pueden surgir a propósito de estos momentos conflictivos, ¿no? El ser humano tiene eso, es como si desde que nacemos tenemos esa posibilidad, claro, de que frente a las situaciones muy adversas, en nuestra cajita de herramientas, tenemos esas herramientas para saber cómo actuar y poder reaccionar frente a algo muy malo. Por supuesto, no todos los tenemos igual, algunos más, algunos menos. Depende también de las experiencias que hayamos vivido, pero es algo que se puede cultivar. Hay algo que me gustaría agregar a eso, que ahora últimamente en todo esto de la pandemia, yo creo que todos hemos encontrado nuevas oportunidades, porque al estar encerrados, al estar sin poder salir, sin poder hacer nada, básicamente de lo que uno está acostumbrado, un montón de gente empezó a buscar nuevas formas de trabajar. Se descubrió que el teletrabajo permite pasar más tiempo en familia y uno tiene mejor tiempo familiar, mejor calidad de tiempo. Los niños tienen más tiempo para jugar, tienen más tiempo para ser niños. En el condominio donde yo vivo se hizo un grupo de WhatsApp de emprendedores, que muchos que se quedaron sin trabajo tuvieron que reinventarse y buscar nuevas formas de poder ganar, y algunos vendiendo cosas desde la casa, no sé, que el platanito, que la palta, los huevos, cosas que uno siempre necesita para el desayuno, la once, lo que sea. O comprando verduras, uno va a la casa del vecino a comprar ciertas verduras, detergente, cosas así. Y entre todos se ayudan y todos han surgido nuevamente, salieron a respirar, porque en un momento donde uno sentía que se estaba ahogando, donde uy, no voy a encontrar trabajo, menos ahora sí que no se puede salir. Pero aún así el ser humano encontró una forma de transformar esto tan negativo en una oportunidad grande y en algo positivo. Y ya como para ir cerrando un poquito esto, ¿no? Desde las observaciones que has hecho en todo esto, ¿qué consejo podrías darnos a aquellas personas que están intentando ser resilientes para que así ellas puedan potenciar esa forma de vivir en este tiempo que estamos pasando? Bueno, tal vez redondeando lo que he dicho, creo que algo que nos enseña la historia es que la adversidad es parte constitutiva, ¿no? del ser humano y por ende de su historia, y que junto con estas situaciones adversas, como yo decía, el ser humano siempre se las ha arreglado para tener respuestas y para salir adelante.
Y yo creo que en estas búsquedas, ¿no?, resilientes, ha sido muy importante, ya es algo que también Boris Cyrulnik, este psiquiatra que yo les mencioné hace un momento, señala. Es muy importante la búsqueda en el interior de cada uno, ¿no? Que cada uno sabe cómo, ¿no?, a dónde puede hurgar en su interior para salir fortalecido. Entonces puede ser la escritura, pero puede ser lo espiritual, puede ser escuchar música, puede ser leer. Hay múltiples formas en nuestro interior cuando las condiciones externas no son las adecuadas, ¿no? Las condiciones externas son las problemáticas, irse al interior, por un lado, en esta búsqueda, y por otro lado tener muy también en consideración que necesitamos de los otros, ¿no? Que las resiliencias pueden referirse a personas, como a grupos o colectividades, pero incluso cuando se refieren a personas, a individuos, siempre involucran a otros con los cuales haces vínculos, haces redes, ¿no? Como tú decías recién, que se ayudan unos a otros. Sí. Revisando los testimonios del Holocausto, en muchos casos, cómo logran salir de experiencias tan traumáticas es a través de la ayuda de otros. Recuerdo en particular, con esto ya cierro, un testimonio de Eli Alevi, un judío griego que estuvo en Auschwitz, estuvo en el gueto de Varsovia, en las marchas de la muerte, o sea, pasó experiencias límites terribles. Perdió a toda su familia menos a una hermana, pero que lamentablemente luego fallece en un accidente. Y él dice, cuando terminó la guerra, yo salí de los campos de concentración, en fin, yo estaba lleno de odio, ¿no? Y me imagino que una serie de otras emociones todas negativas, angustia, no sé, depresión. Y a mí lo que me salvó, y él lo dice así con esas palabras, de no ser un delincuente, fue que un primo que era mucho mayor, con su señora, lo adoptaron. Y le dieron el afecto, el amor, que le permitió superar esas experiencias terribles. Entonces, también yo creo que en la resiliencia, claro, está esta parte nuestra propia que es buscar en nuestro interior, pero también qué importantes son los otros, ¿no? No olvidar esa doble dimensión. Así es. Nancy, muchas gracias por estar con nosotros, Sí, por muchas acompañarnos, por darnos tantos datos y contarnos tantas historias interesantes. Nuevamente te doy de verdad muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Piti, también muchas gracias por entregarnos tu tiempo y acompañarnos en el primer capítulo de la nueva serie, Sí. Viva la Vida. Sí, un gusto estar con usted. Qué bueno que lo vean así. Muchas gracias, Katy, muchas gracias A ti, Piti. Nancy. Ha sido muy grato estar con usted. Sí, Me alegro mucho. Quiero recordarles a todos nuestros amigos y amigas que nos visiten en nuestra página web de somoscondominio.cl. Allí van a encontrar otros episodios de este programa de tarde. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos como Somos Condominio, y también en Instagram nos pueden seguir. También estamos como Somos Condominio. No se lo pierdan, todos los domingos vamos a estar con esta nueva serie Viva la Vida. Que estén todos muy bien y nos vemos para la próxima. Chao. Chao, chao. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.